tiene sangre de su rey. ¡Un enemigo del rey! ¡Es un enemigo de Dios! Aquí está tu sentencia de muerte. ¡La patria se está desintegrando! La Pola, amar, la hizo libre. ¿Qué van a hacer con eso? ¡Ay, ya, Domingo, ya! ¿No ve que le está doliendo? Con eso no se le ocurre volverse a escapar. Y además lo estoy haciendo por el bien de él. Polita, si alguien se lo encuentra por ahí sin marca, lo matan. La próxima vez que intente escaparse, la que pague es su mamá. ¿Sí me entendió, negro? No diga eso, mi amo. No me volveré a portar mal. Eso espero. Llévenselo. ¿Qué está pasando acá? Disculpe las molestias, compadre. Nunca me imaginé que este negro me fuera a salir tan rebelde. ¿Y es que es suyo? Sí, es hijo de Bernarda, mi esclava. Por eso lo marqué. Sí, entonces, ¿por qué no lo dejan en libertad? ¿Cómo así, Polita? Pues sí, sí es suyo. Hola, es que usted es boba. Un esclavo de esos vale mucho. ¿Verdad, Domingo? Una fortuna. Además, yo lo necesito para que me ayude en la siembra. ¿Ve? Papá, ¿usted por qué no nos ha comprado un esclavo para que nos ayude? Nosotros no necesitamos esclavos. Por supuesto que no. Sí, es verdad. Porque para eso la tenemos a usted. Uy, mire, ya, Catalina, ya se la ganó. Ya se la... Vayan a pelear allá afuera. Ya, Polonia. Oiga, la Pola. No salió comunera como nosotros. Es que liberar a los esclavos. Venga, Domingo. A mí se me cae la cara de la vergüenza, pero tengo que pedirle un favor muy grande. Diga nomás. Usted me llega a hacer algo, yo le cuento a mi mamá. Claro. Así como contó dónde estaba escondido ese muchacho, ¿no? Entonces, ¿qué quería? ¿Que me quedara callada para que nos hiciera quién sabe qué? Pobrecito. ¿Usted no vio cómo estaba de asustado? ¿Qué tal que eso mismo le hubiera pasado a usted? Que lo hubieran quemado con un pedazo de hierro caliente. Él solamente quería ser libre como usted y como yo. Es que no yo, Domingo. Ese negro vale mucho dinero. Pues entonces, cuando yo esté más grande, voy a comprar a todos esos señores. Y a todos les voy a dar la libertad. Para hacer eso tendría que casarse con su majestad el rey. Y me parece difícil que el rey quiera casarse con alguien de su color de piel. Mire, Catarina, yo solamente espero que usted jamás, jamás se vaya a fijar en una persona que no sea igual de blanca a usted. ¿Yo? Preferiría morirme. Es un adelanto por el transporte de la cosecha, como habíamos quedado. Pero a mí me preocupa de qué van a comer estos meses, Joaquín. Usted no se preocupe por eso. 50 pesos. Gracias, Domingo. Con esto completo el pago de los impuestos. ¿Cuándo viene don Francisco a cobrar? Tengo que irme ya, a estar por llegar. ¿Y usted cree que le perdonen los 30 pesos que le queda debiendo? Los 30 pesos eran porque me dio un plazo de 2 meses para pagarle, pero como solo me dio 10 días, yo no creo que me cobre ese recargo. Pero estaba furioso por lo que le hizo la Pola. De pronto le sale con una sorpresa. La verdad, yo no entiendo por qué le quitaron el cargo de cobrador de impuestos a don Octavio. Era buena persona, ¿no? Pero no era de por allá, de la España. Joaquín, esos cargos solamente se los dan a ellos. Pues eso algún día va a tener que cambiar. A usted como que no se le olvida nuestro pasado comunero, ¿no es cierto? ¿Y es que a usted sí o qué? Pues tampoco. Por algo me decidí ir a la reunión de la chichería esta noche. ¿Usted va a ir? ¿Quién es el que nos va a hablar? Un señor que dicen que piensa como nosotros. Que todo esto tiene que cambiar algún día. Un hombre como Galán. Pues ya no lo conozco. Pues ojalá sea igual a Galán. Dicen que es alguien que puede ayudarnos a mejorar nuestras condiciones. Acabar con señores como el tal Sabaraín ese. Pues yo sí tengo muchas ganas de volver a ser comunero. Y tengo mucha esperanza de que las cosas puedan volver a cambiar. Cuidado, compadre. Lo pueden matar por eso. Pero usted también.
Pues sí, pero yo no tengo 9 hijos. Mire, Camine, mija, que nos vamos. ¿Por qué lo tienen castigado? ¿cómo así que por qué? Usted lo vio, trató de escaparse. ¿Cuánto tiempo lo van a tener ahí? Varios días. A los esclavos hay que aplicarles buenos castigos para que aprendan a obedecer. Camine, que tenemos afán. Compadre, gracias otra vez. Vaya con Dios. ¿Ya está aprendiendo o no? No me puedo borrar la cara de ese muchacho cuando le iban a marcar. Pola, usted no debería preocuparse tanto por un negrito. Ellos no son como nosotros. Sí, ya sé, no tienen alma. ¿Usted sí cree que eso es verdad? Pues yo no sé, eso es lo que dice todo el mundo. ¿Yo qué voy a saber? Por ahí vienen unas personas. ¡Esos son! Espere, ¿Para dónde va? pues a ver, Alejo. ¿Usted se enloqueció? ¿Quiere con el papá? Si ese señor la vuelve a ver, quién sabe qué le hace. Entonces, escondámonos y después miramos cómo hacemos para hablar con ese muchacho. ¿Lo vio? No, no lo vi. Yo tampoco. El tal Alejo no vino. Hay que dar de beber a las bestias. Acompáñales, Leandro. Pola, no es para que se ponga así. Si ese muchacho no quiso venir. Sí quiso. Estoy segura de que sí quiso. Seguramente ese señor no le dejó venir, pero se las va a dar conmigo. Ay, Pola, es mejor que no vaya a hacerle nada malo a ese señor. Porque de pronto no vuelva a ver a ese muchacho nunca. Y en cambio metan más problemas a mi papá. Sea usted bienvenido, don Francisco. Buenas tardes. Buenas tardes. Supongo que tendrá usted a su hija amarrada, ¿no? Tranquilo, la Pola no está. Ya. No sé si se conoce a don Darío y don Álvaro José. Son 2 miembros del honorable cabildo de la villa de Guaduas. ¿No es así? Señores, bienvenidos. Les he dicho que me acompañaran por si había algún problema, pero yo sé que usted tiene preparado mi dinero. Claro que sí. Don Francisco, aquí tiene sus 100 pesos oro. No son 100 pesos. Son 130. No, don Francisco, acuérdese que usted... ¿Me está llamando usted mentiroso? Por supuesto que no. Porque no pienso soportar ni una ofensa más de esta casa. Está bien. Pues sí son 130, como usted dice, pero... ¿Eh? Así está mejor. Lo que pasa es que fue lo único que pude conseguir en tan corto tiempo. No hay problema. ¿De verdad? Muchas gracias, don Francisco. Yo sabía No que hay usted... problema porque el resto me lo va a pagar usted con alguna de sus mulas. ¿Cómo? Y asunto arreglado. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Algo para el calor? Sí, le estoy dando agua a mi caballo. No, me refería a ti. Ya, era una broma. Qué gracioso. Tú eres el hijo del señor español, ¿no es verdad? Así es. ¿Cómo lo supo? Lo supuse. A nosotros los de sangre española se nos nota, ¿no es verdad? Claro. Se nos nota. Entonces, ¿te traigo algo de tomar? Sí, por favor. Ya regreso. ¿Y su hermano dónde está? Me asustó. Su papá lo amarró para que no viniera. ¿A quién? ¿A Alejo? Sí, Alejo.
No vino pues porque no quería encontrarse con usted. Eso es mentira. Es verdad. Alejo está muy avergonzado por lo que pasó entre ustedes. No es comportamiento para un muchacho decente como él. Así que le manda saludos y le pide por favor que le envíe su medalla. Él no dijo eso. ¿Con quién se cree que trata? ¿Cree usted que voy inventando por ahí lo que me dan gana? Júreme que lo que me está diciendo es cierto. Júremelo. Se lo juro. Pues no le creo. ¿Duda usted de mi palabra? Por supuesto que sí. Pues no me importa, pero devuélvame la medalla de mi hermano. No, yo solamente se la voy a dar a Alejo. ¿Se da cuenta? Es usted una ladrona. ¡Uy! Será más ladrona la mamacita suya. Virgen Santísima, pero qué muchacha tan vulgar. ¿No sabe usted que decir malas palabras es pecado? Al igual que robar. Yo no he robado nada. ¿Y entonces por qué no la lleva puesta? Pues porque no he querido que mis papás la vean. ¿Ve? Aquí está. Devuélvamela o me veré obligado a quitársela a la fuerza. ¿Ah, sí? Inténtelo. ¿Cree usted que le tengo miedo? ¿Cuándo vas a dejar de ser un dolor de cabeza? Quieta. Dele gracias a Dios de que soy un caballero. Y los caballeros no pegamos a las damas. Si es que a usted se le puede llamar así, claro. Pues no sé si se me pueda llamar así. Pero a partir de hoy voy a ser una dama. ¿Cuándo le va a devolver la medalla a mi hermano? ¿Qué pasó con la Pola? ¿La conoce? Sí, es mi hermana. Aquí te traje esto para que se te quite la sed. No, gracias. No vaya a ser que trate de envenenarme. ¿Cómo? Y me voy. Me voy antes de que intente robarme algo. Por favor, don Francisco. Con las mulas que me deja, no voy a poder cumplir con todo el trabajo que tengo. O sea que está lleno de trabajo y no tiene dinero para pagar a su majestad el rey. Nuestros papás son enemigos. Y si su papá lo vuelve a ver conmigo, no, lo mata. Buenas tardes, don Francisco. Solo estoy cobrando a tu padre el dinero que me debe. Claro, claro. ¿Y ya le pago todo? Sí, ya me pagó todo. Qué bueno, entonces, ¿eso quiere decir que ustedes ya pueden ser amigos? Bueno, siempre y cuando pague cumplido. No habrá problemas para que seamos amigos. Qué bueno. ¿Qué? ¿Y ahora yo qué hice? Espera, Leandro. ¿Me hiciste el favor que te pedí? Sí, señor. Con lo que le dije no le quedarán ganas de volver a hablar con Alejo. Ahora solo hace falta que consigas que tu hermano Alejo sienta lo mismo por ella. Mi papá y ese señor nunca van a ser amigos. Ay, claro que sí. Cuando los gatos y los ratones se vuelvan amigos. Hola, búsqueme leña. Joaquín. Ay, Joaquín, no se preocupe más. De otras peores hemos salido. Yo no estoy preocupado, Mariana. Yo estoy desardido. A mí nadie me había robado de una manera tan descarada. ¿Eso quiere decir que tal don Francisco ese es un ladrón? No es culpa de él. Es culpa de la Pola por haberle pegado. Ay, ya Catalina no la moleste más. Y eso no es todo. Ellos están diciendo que la ladrona es ella. Yo no robé nada. Mamá, a la de una hermana como la Pola va a ser muy difícil conseguir un buen marido. Bueno, al menos ya no va a tener la yegua de mi papá para que ande por ahí montando como las mujeres vulgares. ¿Cómo así, papá? ¿Dónde está Rebelde? Se la llevaron. ¿Qué? Papá, ¿usted les entregó a Rebelde? Yo no entregué nada, mija. Ellos la escogieron y se la llevaron. ¿Entienda, Pola?
¡Hola! Gracias, bonita. Gracias por quedarse conmigo. Por ella le iban a tratar muy mal. Bueno, ahora sí vamos para la casa. Vamos, vamos. Mire, Cristóbal, ¿quién regresó? La yegua. Pues yo me alegro mucho que esta yegua haya regresado. Porque esta yegua es como parte de mi familia. Yo no sé si yo le he contado, Cristóbal, pero en mi familia hay dos bestias que yo quiero mucho. A Rebelde y a la Pola, que es terca como una mula. ¡Pola! Venga para acá. ¿Qué vamos a hacer con usted? ¿Será darle un abrazo o qué? Venga, por acá. Padre, padre. La yegua se soltó. ¿Cómo que se ha soltado? Yo mismo la amarré y además la amarré muy bien. ¿Quiere que me devuelva a buscarla? ¿Y dónde la vas a encontrar? Los animales siempre vuelven a su casa. ¿Y crees que te la van a entregar? Cuando te vean llegar la van a esconder. No. Vámonos antes de que nos caiga la noche en el camino. Además, con todo lo que hemos vendido, nos va a quedar un buen beneficio. Yo no entiendo por qué tiene que reunirse con ese señor tan tarde. Ya le dije, Mariana, porque el señor no es de acá. Va a estar solo esta noche y se va mañana temprano. ¿Y cuál es ese negocio que le quieren proponer? Pues, no sé. Precisamente me voy a reunir con el señor para ver qué es lo que propone. ¿Quién es ese señor? ¿Alguien importante? Usted sabe, Mariana, que yo no trato con señores importantes. Los señores importantes fueron los que mataron a mi paisano Galán. Caramba, Joaquín. ¿Dónde conoció a ese señor? ¿Quién es? ¿Quién le habló de él? Mariana, en este negocio se conoce mucha gente. No vaya a meterse en problemas, Joaquín. Mire todos los muchachos que tenemos que sacar adelante. No se preocupe, mujer, que nada nos va a pasar. Ya regreso. ¿Usted qué está haciendo ahí? Pues tratando de averiguar cuál es ese secreto que mis papás tienen y que jamás nos contarían. ¿Dónde vas, Pere?
Bueno. Buenas. Ellos dicen que todos hacemos parte de un mismo reino, que todos somos españoles, pero en realidad no piensan de esa manera. A los que nacemos aquí en América nos tratan como súbditos de tercera. A ustedes no les permiten sembrar lo que les conviene, sino lo que ellos necesitan. Y ni soñar con que puedan comerciar libremente con eso que ustedes siembran, porque son ellos los que deciden a quiénes le pueden vender y a qué precio. Nos controlan todo, hasta los libros que leemos. ¿A ustedes les parece que eso es tratarlo a uno de igual a igual? ¿Y por qué hacen eso? Porque nos quieren controlar, porque les da miedo que algún día nos cansemos de ser maltratados y explotados y decidamos rebelarnos. ¿No están ustedes de acuerdo conmigo? ¿No creen ustedes que tenemos los mismos derechos? Que somos iguales a ellos y que debemos ser tratados con las mismas leyes. Sí, claro que sí. El señor tiene toda la razón. A mí sí me da mucha rabia la forma en que controlan los precios del tabaco y del aguardiente. ¿Ustedes saben que a mí me pagan por 2 bultos de tabaco lo mismo que después me cobran por 2 cigarros de estos? Pues yo lo que quiero es que si nos va a tocar pagar impuestos, que por lo menos nos cobren lo justo. Eso. Que no vayan a empezar ahora con que cada año nos van a meter un impuesto nuevo, como el de ahora, el de la Armada de Barlovento. Un impuesto que utilizan para proteger de los piratas ingleses todo lo que se nos roban los españoles de acá. No, derecho. Yo no sé si ustedes ya conocieron al nuevo cobrador de impuestos, un tal Francisco Sabaraín. Tengan cuidado con ese señor. Ese señor no solamente es deshonesto, sino injusto. Sí. Ahora que me vino a cobrar a mí los impuestos, me cobró mucho más de lo justo. Como yo no tenía con qué pagar, pues él no tuvo ningún problema. Se llevó varias de mis mulas para cobrarse. ¿Cómo es posible? Vaya a hacer una cosa El así. cobro de los impuestos tal como está funcionando en este momento es la forma más miserable de explotación. Conozco el tema. Yo mismo fui cobrador de impuestos. ¿Usted? Si solamente las personas de confianza de los virreyes pueden ser cobradores de impuestos. Pues sí. Me imagino que yo era una persona de confianza de los virreyes. ¿Cómo es posible? ¿Ah, sí? ¿Y acaso usted quién es? Nariño. Antonio Nariño. De los Nariño. Esa familia noble de Santa Fe. Eso no tiene importancia. Claro que tiene importancia. ¿Y es que acaso usted viene a burlarse de nosotros? ¿A qué se refiere? Es que se ve por encima. Usted es un señorito de sociedad. ¿A usted qué le van a importar nuestros problemas? Buenas noches. ¿Qué tal el viaje? Bien, muy bien. Hoy han pagado todos los deudores. ¿Dio usted a la muchacha? ¿Y le dio mi mensaje? Bueno, ¿y qué le dijo? Ay, Alejo, esa muchacha es el demonio. ¿Cómo que el demonio? ¿Qué le dijo? Solo quería robarle. Eso es mentira. Si no me cree, ¿para qué me pregunta? Usted es un mentecato. Le dije que no le pidiera la medalla. No se la pedí. ¿Y entonces de dónde se saca que me la robó? Pues porque no la llevaba puesta. ¿No? Se la robaron. Pero qué ingenuo es. La vendió. ¿La vendió? Sí, Alejo, la vendió. Y seguramente la vendió bastante más barata de lo que en realidad cuesta. Eso no puede ser. La Pola no es una ladrona. Ni una mala persona.
Ella me curó y me defendió de los golpes de mi padre. No le defendió. Atacó a nuestro padre para defender al suyo. Ella me ofreció su amistad. Y me demostró su simpatía. Lo dice por el beso. Es una manera de engañar a los tontos. Cuidado con sus palabras. Eso que ella hizo era la primera vez que lo hacía. Por supuesto. Por eso a mí también trató de engañarme con un beso. Eso no es verdad. ¿Cómo es capaz de inventarse algo así? A usted no le importa que le robara la medalla. A usted lo que de verdad le dolió es que esa muchacha va repartiendo besos por ahí. Como lo que es una sinvergüenza. Ya entiendo. Lo que los señoritos de sociedad quieren es que nosotros, el pueblo, les organicemos una revolución para que ellos se puedan tomar el poder y volverse ellos cada vez más ricos y volvernos a nosotros cada vez más pobres. ¿Es eso, señor Nariño? Pues entérese de una cosa. Lo que nosotros necesitamos es una persona de nuestra misma condición. Un líder que salga de nuestra gente. Como José Antonio Galán. Como José Antonio Galán, correcto. ¿Usted sabe por qué las personas importantes de España y los virreyes escucharon a Galán? Porque sabían que contaba con el apoyo del pueblo. Y es por eso que ustedes lo traicionaron. Usted no sabe de qué está hablando, Joaquín. Claro que sé de qué estoy hablando. Los amigos de este señor le prometieron a Galán que le iban a dar todo lo que él estaba pidiendo para el pueblo. Con esa mentira lo apaciguaron. Y cuando Galán les dijo a todas las personas que lo estaban apoyando que se podían ir para sus casas, ahí aprovecharon ellos y lo mataron de la manera más miserable. Joaquín, amarre esa lengua. ¿Pero por qué, compadre? Que se enteren de una vez. Yo fui uno de los que estuvo en la lucha con Galán. Joaquín, no me venga a decir ahora que usted es un comunero. Pues sí, eso soy. Un comunero. A mucha honra. ¿Por qué ha hecho eso? ¿No le gustó? Sí. No, es que es pecado, ¿no? Uno no puede hacer eso antes de casarse. Pero es que para eso falta mucho tiempo y yo necesitaba darles las gracias ya. Y me demostró su simpatía. Lo dice por el beso. Es una manera de engañar a los tontos. Cuidado con sus palabras. Eso que ella hizo era la primera vez que lo hacía. Por supuesto. Por eso a mí también trató de engañarme con un beso. Eso no es verdad. ¿Cómo es capaz de inventarse algo así? A usted no le importa que le robara la medalla. A usted lo que de verdad le dolió es que esa muchacha va repartiendo besos por ahí. Como lo que es una sinvergüenza. Entiendo y comparto su sentimiento. ¿Usted qué va a entender? Galán era un buen hombre. Un hombre que vivía para buscar el bien de la gente y lo cortaron en pedazos. En cada pueblo pusieron un pedazo para que la gente lo viera y aprendiera la lección. Aquí en Guaduas colgaron la cabeza. A los que lo acompañamos en su lucha no han hecho otra cosa que buscarnos para hacernos lo mismo. Desde que murió mi paisano Galán, lo único que he hecho yo con mi familia ha sido esconderme. Así que no me venga a decir que usted entiende lo que siente porque usted no sabe lo que ha sido mi vida. Y usted no sabe lo que ha sido la mía, para que me juzgue con tal severidad. A mí también me han perseguido. Y no contentos con eso, mi pobre esposa se quedó sola y sin con qué mantener a nuestros 4 hijos. Fui condenado a 10 años de prisión y desterrado de esta tierra que es mi patria. ¿Y sus amigos no hicieron nada? Mis amigos ilustres y poderosos me abandonaron por temor a perderlo de ellos. Si no hubiera logrado escaparme, estaría pudriéndome en un calabozo africano. ¿Pero qué fue lo que hizo? ¿A quién mató? No he matado a nadie. No he robado a nadie. Lo único que hice fue traducir este documento
Es un manifiesto de la Revolución Francesa. En esto se incluyen los derechos del hombre y se lee que todos somos iguales, que todos los hombres nacemos iguales y por lo tanto tenemos los mismos derechos. ¿Y solo por esto le hicieron todo eso? Solamente por eso. A ellos no les interesa que seamos iguales. Los españoles nos quieren seguir convenciendo que hay unos que son más que otros, empezando por el rey. Un rey que nos exige que le enviemos gran parte de lo que producimos, pero que no muestra la más mínima señal de preocuparse por nosotros. ¿Usted es consciente de lo que está diciendo? Completamente. Si se preocupara por nosotros, ¿habría venido alguna vez? ¿Cuándo han visto ustedes a su católica majestad por estas tierras? Nunca, porque nunca ha venido. ¿Usted nos está diciendo que está en contra de su majestad? Estoy en contra de que el rey sea nuestro dueño. Nosotros no deberíamos pertenecer a España. ¿Y entonces a quién? A nadie. Deberíamos ser dueños de nuestras tierras. Y deberíamos ser las gentes de acá, quienes elijamos a nuestros gobernantes. Claro. Sí, claro. Y los virreyes van a estar de acuerdo con que nosotros nombremos a nuestros gobernantes. Si no están de acuerdo, habrá que indicarles el camino de regreso a España y desterrar a todo el que se oponga a la voluntad del pueblo de ser libre, libre y soberano. ¿Usted cree que eso sea posible? Será posible el día en que todos, absolutamente todos, nos unamos en una sola fuerza. Pues si así es la cuestión, yo los apoyo. Yo tampoco estoy dispuesto a seguir compartiendo lo que me gano honradamente con un rey que, como dice usted, no asoma las narices por aquí para decir ni siquiera gracias. Así que cuente conmigo para desterrar al que sea. ¿Alguien más? Yo sí tengo que ser sincero. Conmigo no cuenten. No quiero que estén pensando que estoy en contra de los virreyes, y mucho menos en contra de su majestad el rey. Con permiso, señores. Yo también me voy. ¿Qué? ¿Usted tampoco va a apoyar al señor Nariño o qué? Habíamos quedado en que veníamos aquí para seguir luchando. Mire, compadre, una cosa es que no estemos contentos con los gobernantes que nos mandan desde la España, pero otra bien distinta es irnos en contra del mismísimo rey. Joaquín, usted sabe que esa pelea no la podemos ganar. ¿Quién es de su familia? Camine más bien. Camine. Joaquín, muchas gracias. Aunque creo que sus compañeros no están tan inconformes como yo lo pensaba. Ellos sí están inconformes. Es que están muertos del miedo. No quieren correr con la misma suerte que mi paisano Galán. Alejo, tiene que contarle a nuestros padres que esa muchacha le robó la medalla. ¿Pero cómo se le ocurre? No quiero meter en problemas a la Pola. Pues se lo merece, por habértela robado. Bueno, pues me da igual. No quiero hacer nada en su contra. En cualquier momento nuestros padres se van a dar cuenta. Pues puedo decirles que la perdí. Mentir es pecado mortal. Ellos lo entenderán. No, no lo entenderán. Era la medalla del abuelo. Yo sé, yo sé. Mire, para que le perdonen le tiene que jurar que nunca más va a volver a ver a su indiecita. Eso les pondrá felices, sobre todo a mi padre. ¿Usted me jura que la Pola le dio un beso? Se lo juro. Pues voy a ir y le voy a obligar a que me devuelva mi medalla. Ya la vendió. Es imposible recuperarla. ¿Pero cómo pudo venderla? Si yo se la presté para que le protegiera. No la culpe a ella. Imagínese lo que es una medalla así. Ella nunca la podría conseguir si no es robando. Pero robar también es pecado mortal. ¿O es que ella no lo sabe? Alejo, esa gente no es como nosotros. Nació con el pecado y vive dentro del pecado. No les importa. No le tienen temor a Dios. Por eso nuestro padre le quiere mantener alejado, para que no le pasen cosas malas. Nunca olvide eso. Discúlpeme. Yo no sabía que usted había No se tenido... preocupe, lo entiendo. No debería andar con eso por acá.
Donde se lo encuentren se puede llegar a meter en problemas. Más de los problemas en los que ya estoy metido. Hice varias copias para que la gente pueda leer y discutir en qué consisten los derechos del hombre. ¿Por qué no dejas yo se lo guardo? ¿Quién quita que el día de mañana podamos discutir sobre esto aquí en Guaduas? ¿Estás seguro de lo que me está diciendo? Claro que sí. Lo único es que, pues yo no sé leer. Yo le diría a alguien que me lea ahí lo que dice. Ahora soy yo quien le tiene que advertir que tenga cuidado. No se preocupe. Créame. Bueno, ahora me tengo que ir. No me imagino lo que pueda llegar a pasar donde la mujer mía se entere que yo asistí a esta reunión. ¿No está de acuerdo? Vive reprochándome mi inconformidad. Si le sirve de consuelo, a la mía le pasa lo mismo. De verdad, lo que son las mujeres, ¿no? La mía, Mariana, que se llama ella, me dice que no, que me tiene prohibido que yo diga que soy comunero. Ella dice que donde se lleguen a enterar, nos podemos meter en problemas. Y tiene razón. Confesarse como comunero delante de toda esta gente no fue una buena idea, Joaquín. Yo solo quería animarlos, pero no sabía que tenían tanto miedo. Bueno, señor Nariño, un gusto conocerlo. Pase una buena noche. Igualmente. Joaquín. ¿Usted a qué se dedica? Transporto carga. Tengo mulas. Si llega a tener problemas y decide viajar a Santa Fe, yo podría ayudarlo a conseguir algunos buenos clientes. Ir a Santa Fe. Usted dijo que me iba a ayudar. Si vamos a hacer una revolución, la única manera es empezándola en la capital. ¿Qué pasó? ¿Puedo averiguar algo? Ay, Clara, mi papá no es la persona que todos pensamos que es. ¿Cómo así? ¿Entonces quién es? Es un hombre malo. Es dizque un cumulero. ¿Un cumulero? ¿Y qué es eso? Pues yo no sé, pero parece que es algo muy malo porque apenas él dijo que era eso, la gente salió corriendo. ¿Cómo así que la gente? ¿Cuál gente? Ay, bueno, eso no importa, Clara. Aquí lo que importa es que mi papá odia al rey. ¿Odia? ¿Odia al rey? Sí. Ay, por culpa de mi papá nos van a matar a todos. Ay, no sea tan exagerada, Pola. Sí. Y van a colgar nuestras cabezas en la entrada de Guaduas. Ya puede salir, don Antonio. Es mejor que se cubra. Tranquilo. Por aquí casi nadie me conoce. Don Antonio, ¿y usted va a seguir de pueblo en pueblo? Voy para Santa Fe. Necesito arreglar mi situación. No puedo seguir siendo un prófugo toda mi vida. Además, quiero ver a Magdalena ya. ¿Que ella ya sabe que usted regresó? No. Se va a poner lo más de contenta. Bueno, don Antonio, nos vemos en Santa Fe. Doña Magdalena. Don Jorge Tadeo, ¿qué hace usted aquí? Como a usted no le gustan mis visitas durante el día, decidí hacerlo en la noche. Pues usted está loco. Váyase a su casa, por favor. Doña Magdalena, por favor. Solo quiero conversar, doña Magdalena. Bueno, me pienso quedar aquí hasta que usted acepte escucharme. Compadre, lo estaba esperando. ¿Cómo se le ocurre dejarme solo? ¿Usted cómo se le ocurre decirle a esta gente que usted es comunero? ¿Sabe por qué, compadre? Porque es que yo no aguanto una injusticia más. Por eso no me dio miedo de decir lo que dije. Y por eso no me da miedo apoyar a ese señor. Usted lo oyó. Él fue capaz de enfrentársele a unos más abusadores que al Sabaraín ese. Sí, por eso está como está. Y aún así, usted lo vio. Ahí sigue en la lucha. Lo que pasa es que no puede solo. Necesita que lo apoyemos nosotros, Domingo. Ahí me dijo.
Que si yo quería, él me ponía a trabajar mis mulas allá en Santa Fe. ¿Y es que se piensa ir para Santa Fe? Pues yo con tal de que no me sigan robando de la manera como me roban aquí, hago lo que sea. ¿Y la familia qué? Pues Mariana toda la vida ha querido irse para Santa Fe. Además, allá existen más posibilidades de que a José me lo reciban como cura. Existen más oportunidades para los otros muchachos. Pues sí, es una decisión tomada. Me llevo la familia para Santa Fe. Ya va a ver, Domingo, la revolución que nos vamos a armar allá con el señor Nariño. Doña Magdalena, ¿pretende usted dejarme mucho tiempo esperando? Por favor, don Jorge Tadeo, no me obligue a ser grosera con usted. Yo soy una mujer casada. Eso usted no lo sabe, a lo mejor ya es una mujer viuda. No diga eso, por favor. Don Antonio está desterrado, no va a regresar. ¿Hace cuánto usted no sabe de él? Así no sepa nada de él. Así Antonio esté muerto. Yo debo respetarlo. ¿Así como él la respetó a usted, convirtiéndose en un delincuente? ¿Dejándola a usted y a sus hijos solos, desamparados a su suerte? No hable así de Antonio, por favor. Disculpe. Doña Magdalena, por favor, acepte mi ayuda. Usted sabe que no puedo. Se lo ruego. No sabe lo que me atormenta conocer su situación y no poder hacer nada. Deme unos días para pensarlo. Claro. Por lo menos ya no es un no. ¿Me permite usted albergar un halo de esperanza en mi corazón? Adiós, don Jorge Tadeo. Pues si así es la cuestión, yo los apoyo. Yo tampoco estoy dispuesto a seguir compartiendo lo que me gano honradamente con un rey que, como dice usted, no asoma las narices por aquí para decir ni siquiera gracias. Así que cuente conmigo para desterrar al que sea. Nosotros fuimos los que le aconsejamos a mi paisano Galán que se sentara a negociar con los virreyes y las personas esas. Y después, cuando lo mataron, ¿nosotros qué hicimos? Nada, solo escondernos. Si hubiéramos hecho algo, nos habrían matado también. Yo hubiera preferido eso. Compadre. Dígame. Usted ya no puede revivir a Galán. Y en cambio sí está exponiendo a sus hijos a peligros innecesarios. Yo no quiero que mis hijos piensen que su papá es un cobarde. ¿O usted sí? Disculpe, Domingo. No se preocupe. Usted no tiene la culpa de que Rosario no me ha podido dar hijos. Nadie la tiene. Venga, Domingo. Camine conmigo para Santa Fe. Venga y luchamos por la libertad que nos propone este señor Nariño. Yo ya no estoy para luchas, Joaquín. Si me llevo a mi mujer para Santa Fe, ese clima la mata. Pero si usted está decidido a irse, yo le puedo ayudar. ¿Cómo? Le compro la casa, las mulas, lo que necesite. Estoy necesitando un depósito para guardar la cosecha. Pero eso tendría que ser cuanto antes. Pues sino que me diga. Yo sí le voy a aceptar la propuesta. Muchas gracias, Domingo. No tiene por qué dármelas. Yo siento que ayudándole a irse no le estoy haciendo ningún bien. Dios mío, usted que todo lo puede, por favor, sáquele a mi papá esas ideas malas de la cabeza. ¿Cómo le fue? Bien. ¿Bueno el cliente? Bueno.
Muy bueno. Claro que el trabajo no sería aquí en Guaduas. Sería en Santa Fe. ¿Cómo así? Nos tocaría irnos a vivir a Santa Fe. ¿En serio?